Bueno, ahora os voy a presentar a las personas que vamos a presentaros esta pequeña colección de relatos, que son en primer lugar el gran Fernando. Por favor, Fernando. En segundo lugar, Óscar el Inigualable. Bueno, y yo mismo humildemente, que ya voy a empezar con el primero de los tres relatos que tocan ahora, que se llama La lengua de las matemáticas y que empieza... No sé. Bien, decía el primer relato que se llama La lengua de las matemáticas y que empieza muy antiguo. De hecho, se remonta a muy poco después de la creación. Como bien sabéis, tuvo lugar el diluvio universal. Poco después se retiraron las aguas y volvieron a su cauce, y los supervivientes se agruparon, se fueron a la antigua civilización de Mesopotamia, y allí encontraron la llanura de Sinar, que es esta que estáis viendo aquí, detrás de la imagen. Llegaron a la llanura de Sinar, les gustó, y se establecieron allí. Fundaron la ciudad de Babilonia, y entonces quisieron edificar una torre que llegara hasta el cielo. En el Génesis, que es el libro primero del Pentateuco, que es la parte primera del Antiguo Testamento, que es el primer volumen de la Biblia, puede leerse la siguiente narración referida a la construcción de esta torre colosal. Tengo aquí mi Biblia y os voy a leer la narración llamada Babel. Toda la tierra tenía un solo idioma y las mismas palabras, pero aconteció que al emigrar del oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: venid, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Entonces dijo Jehová: he aquí que este pueblo está unido y todos hablan el mismo idioma. Y ahora nada les impedirá hacer lo que se proponen. Vamos, pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que nadie entienda lo que dice su compañero. Así dejaron de edificar la ciudad, porque Jehová confundió allí el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Y en efecto, la insolencia de nuestros antepasados, que quisieron edificar una torre que llegara hasta la morada reservada únicamente a Jehová, esa insolencia no quedó sin castigo. Y hoy día la tierra está poblada por miles de pueblos que hablan miles de lenguas y a duras penas pueden entenderse unos con otros. Debéis saber que el nombre de la ciudad de Babilonia procede del hebreo, Babel, que a su vez procede del acadio y a su vez del sumerio, en donde significa nada menos que la puerta de Dios. Lo que vamos a hacer en esta primera narración es hacer un pequeño viaje a través del mundo y también a través del tiempo, un pequeño viaje en el que intentaremos desentrañar, aunque sea someramente, cómo surgió entre las lenguas de los hombres la lengua de las matemáticas. Y nos remontamos al antiguo Egipto. Estamos ahora en el siglo XVII a.C., reinaba el faraón Apofis I. Era una época en la que muy pocas personas sabían leer y escribir. De hecho, los pocos que sabían leer y escribir tenían el nombre de escribas. Lograban ser altos funcionarios e incluso sacerdotes. Bueno, pues un escriba de aquella época, que se llamaba Ahmes, el escriba Ahmes, recopiló una colección de problemas de matemáticas. Es esta que os muestro aquí, y lo hemos abierto por una página especial que tiene un problema que nos interesa y del que vamos a hablar ahora. Este documento se llama Papiro Rin y es uno de los documentos más antiguos que existen actualmente sobre matemáticas. Os voy a leer este problema. Bueno, no creo que aquí nadie sepa hierático, que es el lenguaje en el que está escrito, así que, como decía, pues os lo voy a traducir yo. Dice así: ejemplo es este de aquí, y dice: ejemplo de hacer un triángulo en tierra. Supongamos que te dicen un triángulo de 10 het de lado y 4 het de base. ¿Cuál es su área?
podemos ver aquí también trazado el triángulo. De hecho, esto es la manera egipcia de escribir el número 4 y esta era la manera egipcia de escribir el número 10. Estoy seguro de que todos vosotros ya habéis calculado el área de ese triángulo mentalmente. Estoy seguro, además, de que todos vosotros habéis empleado una fórmula bien conocida actualmente. Los egipcios de ninguna manera tenían una fórmula tan cómoda como la nuestra, de ninguna manera. Ellos lo resolvieron del siguiente modo. Toma la mitad de 4, esto es 2, para conseguir su rectángulo. Multiplica 10 por 2, esta es el área. Como decía antes, teníamos el primer problema y es la dificultad de un lenguaje tan críptico como es el hierático. Pero el segundo problema está en que los egipcios tampoco disponían de lenguaje matemático, no disponían de lenguaje para expresar una fórmula como esta, que es la que vosotros empleáis a diario. Los egipcios no tenían este lenguaje. Muy lejos de poder aplicar una fórmula cuya utilidad es servir para cualquier triángulo, los egipcios se habían de conformar con dar un ejemplo de cómo se calcula el área de un triángulo particular, que es lo que está expresado mediante una frase como esa, mucho más incómoda que nuestra manera de hacer los cálculos, evidentemente. Veamos cómo se resuelve poco a poco posteriormente. Transcurren más de 2000 años. Estamos ahora en la antigua Bagdad, en el siglo IX. Bueno, nos encontramos en esta imagen con Al-Juarizmi, que está en la Casa de la Sabiduría que había fundado Harún al-Rashid, y está discutiendo sesudos problemas de matemáticas con los sabios de su tiempo. En aquella época, cuando los árabes no sabían calcular algo, empezaron a acostumbrarse a llamarle la cosa. En árabe, la ksai, o también shei. Es la primera vez que se usa un término especial para designar a lo desconocido, a lo ignoto, que nosotros llamamos la incógnita. Es la primera vez. Con este sencillo término podían referirse a cantidades que no tenían, nombrarlas como si las tuvieran y formar frases con ellas. He aquí una de esas frases. 14 veces, voy a decirlo en árabe, 14 veces ksai, algunos de vosotros hasta podríais pensar en X. 14 veces ksai aumentado en 15 es igual a 71. Nosotros lo escribimos de esta manera actualmente, pero ellos no tenían ese lenguaje. De momento lo único que acaban de hacer es inventar un término que puede valer cualquier cosa. No es un número concreto, representa a cualquier número. Es el primer paso hacia la generalización. Estas frases rotundas delimitan el valor que tiene que tener la cosa. Son, a la vez, el enunciado desnudo de un problema y abren el camino hacia su solución. Estas frases son nada menos que las precursoras de nuestras actuales ecuaciones. Y aparece, como decíamos antes, el primer paso hacia la generalización. Esta siguiente escena me gusta mucho porque transcurre aquí, en España. En realidad, estamos en el siglo IX, en el siglo X, y estamos en la España visigoda. De hecho, estamos en un monasterio que se llama San Martín de Albelda, en La Rioja. Allí vivía el protagonista de esta escena, que es este monje llamado Vigila. Era un monje mozárabe, benedictino, y un buen día el abad del monasterio lo llamó ante sí y le habló en los siguientes términos. Le dijo: Vigila, hermano, he de encomendarte una tarea. Te encomiendo que traduzcas estos textos, y le dio un montón de pergaminos, un montón de papeles. Te encomiendo que traduzcas estos textos al latín. Era el lenguaje de comunicación habitual, culto, en aquella época. Te encomiendo que traduzcas estos textos al latín. Y Vigila, al principio se sintió abrumado por la magnitud del encargo. Pero él acostumbraba a decirse cada día el lema que se decían los monjes benedictinos continuamente: ora et labora.
Además, había contraído el voto de obediencia, de manera que tenía que obedecer lo que le encargara el abad. Así que aceptó la tarea, aceptó el encargo y empezó a trabajar un día tras otro, una semana tras otra, un mes tras otro, y entre maitines y vísperas, y entre nonas y completas, pasaron más de 2 años, y en el año 976 dio por concluida su tarea. El resultado es este libro singular que se conserva actualmente, y esto ya lo digo con el máximo orgullo, en el monasterio del Escorial, muy cerca de donde estamos ahora nosotros. Se conserva en el monasterio del Escorial. Quien quiera verlo allí, quien quiera alguna vez visitar el monasterio y tenga la curiosidad, tendrá que pedir este libro, que se conoce como Códice Vigilano, y se llama así para que nadie olvide que fue el monje Vigila quien se encargó de recopilarlo para nosotros. Pero también se llama Codex Albeldensis, que se llama así para que nadie olvide que fue el monasterio de San Martín de Albelda el lugar en el que fue desarrollada esta tarea. Y también, quien quiera puede ir allí y pedirlo por su número de registro, que es el número 976. Y tiene reservado ese número para que nadie olvide que fue este el año en el que fue concluida esta tarea. Podríamos pasar largas horas contemplando las miniaturas contenidas en este libro, largas horas acariciándolas con nuestros ojos. Pero no es esa la razón por la que hablamos de este libro ahora. Abriendo una de sus páginas podemos encontrar este fragmento. Ese libro contiene las cifras, los dígitos que usáis vosotros todos los días. Vinieron en esta época hasta España a través de Al-Ándalus, procedente de Oriente. Desde aquí se difundieron a Italia, y desde España e Italia a Occidente y al mundo entero. Y actualmente todas las personas del mundo aprenden a hacer los cálculos con estos dígitos. Gracias a ellos son tan fáciles las cuentas. Todos vosotros los usáis desde que sois pequeños. Antiguamente lo hacían en cambio con notaciones engorrosas y era muchísimo más difícil hacer los cálculos. Una ecuación como la de antes, que se escribía con una frase y en donde los números incluso estaban descritos con palabras, ahora se podría escribir de esta manera. 14, ya con números. 14 veces nuestra X, aumentado en 15, es igual a 71. Prácticamente es la misma frase con la que nosotros leeríamos una ecuación de las que actualmente escribimos así. ¿Pero qué podría representar esta ecuación? Quizás 14 florecillas con X pétalos cada una, más 15 pétalos sueltos, hacen un total de 71 pétalos. O quizás también podría representar 14 bolsitas iguales, cada una con X monedas de plata, más 15 monedas sueltas, hacen un total de 71 monedas. O tal vez 14 condenas de cárcel, cada una con X años de cárcel por haber sustraído 14 mendrugos de pan, más 15 años de cárcel sueltos por insubordinación, hacen un total de 71 años de cárcel. Estas posibilidades y muchísimas más están encerradas detrás de una sola ecuación. Una sola ecuación representa a todas estas posibilidades. Esto es precisamente lo que significa la abstracción, que es la tarea del matemático. Despreciar lo accesorio para quedarse únicamente con lo esencial para sus cálculos. Y pasamos a la siguiente escena, que tiene lugar en la India, en el siglo XII, en donde encontramos al matemático Bhaskara, que está terminando de redactar una colección también de matemáticas, y como veis está escrita en sánscrito con bellísima caligrafía. Este libro es el que dedicó este matemático a su solitaria hija Lilavati. Lo abrimos por una de sus páginas. Es también una colección de problemas, y de esta colección os voy a traducir uno de ellos. Dice así: haciendo el amor se rompió un collar, una hilera de perlas se perdió, la sexta parte cayó al suelo y una quinta parte sobre la cama. La joven salvó un tercio de ellas,
y su amante recuperó la 10ª parte. Si quedaron 6 perlas en el collar, ¿cuántas tenía en total? Lo traducimos sin tardanza, mas no reparamos en el contenido. Despreciamos su ambiente. Nos quedamos con lo esencial para los cálculos y despreciamos el ambiente no sin esfuerzo en ocasiones, porque lo único que interesa al matemático es lo que necesita para poder resolver la ecuación. Obtenemos exclusivamente lo que aparece aquí. Yo lo voy a leer en árabe. La xai menos 1/3 de la xai, quizás vosotros podríais, mientras yo lo leo, aquí, que es la frase que representa esta ecuación, podríamos mirar la ecuación. ¿Cuánto se parece esa frase a nuestras actuales ecuaciones? Al despreciar el ambiente y quedarnos únicamente con lo esencial para los cálculos, vemos que aquí se recogen muchísimas posibles situaciones. Al matemático no le importa ya si la X representa los pétalos de una flor o si la X representa el número de monedas de plata que tiene una bolsita, o si la X representa el número de años de cárcel que corresponden a un padre por haber sustraído 14 mendrugos de pan para alimentar a sus hijos hambrientos. Estas situaciones ya no le interesan al matemático. Él se ha quedado con lo que necesita para poder resolver esa ecuación y esa situación. Y si miramos fijamente aquí, veremos que en efecto han desaparecido los amantes en el lecho y el collar de perlas e incluso el perfume de Lilavati, que es la mujer fascinante para la cual fue escrito este bello enunciado. Pero aún deben transcurrir 5 siglos más para que veamos el siguiente avance. Por increíble que parezca, las ecuaciones, esas frases que formaban las ecuaciones, aún se escribían utilizando es igual a, en vez de nuestro símbolo igual, y con la palabra más o añadiendo y cosas así, en vez de este símbolo. El matemático Recorde, que no es muy conocido como matemático, sino básicamente por haber aportado este pequeño detalle de notación importante, sin embargo, se le ocurrió pensar que era mejor utilizar un símbolo siempre el mismo para poner la igualdad de los dos miembros de una ecuación. Y aquí está el fragmento del libro en el que hizo esta propuesta para este símbolo igual. Él eligió este símbolo con estas dos líneas paralelas que nosotros conocemos, porque tal como se dice aquí en inglés antiguo, lo eligió así porque, según él, no hay dos cosas más parecidas, más iguales, que dos líneas paralelas, de manera que adoptó este símbolo para escribir el igual. En cuanto al símbolo más, el de la suma, procede del antiguo francés et, que es como se decía, y de hecho aquí se ve la E un poco aplastada, y esta es lo que quedó después de la T. Esta es la forma en la que se escribían las ecuaciones, y esta ecuación, que es la que venimos poniendo de ejemplo en este primer relato, esa primera ecuación es la primera de la que se tiene noticia. En cuanto a la simple y magnífica X, el símbolo de las matemáticas por excelencia fue el francés René Descartes, el primero que lo propuso, y desde entonces todos lo usamos. Ahora tenemos una ecuación en la notación actual. Cuando una persona vulgar, e incluso una persona pusilánime, encuentra una ecuación, pasa de largo y no significa nada para él. Sin embargo, cuando un matemático encuentra una ecuación, inmediatamente siente el deseo de resolverla. Inmediatamente la considera un desafío y lo afronta como un mago. Utiliza su varita mágica, aquí tengo yo la mía, y la afronta como si fuera un hechizo de magia. Y emplea palabras, conjuros, como algunos de los que vosotros, sin daros cuenta, habéis empleado ya más de una vez para resolver estas ecuaciones. Dice cosas así como propiedad distributiva, factor común, despejar. Estas son las palabras que emplea el matemático. A mí me conmueve pensar cómo nuestros antiguos, siglos antes de Cristo, resolvían los problemas sin nuestras simples y maravillosas ecuaciones, y lo conseguían por procedimientos aún más difíciles, lo que los hace aún más merecedores de admiración y de mérito.
pero nosotros tenemos ahora una herramienta tan simple como esta, que nos permite resolver multitud de situaciones. Y llegamos a la última escena de este relato, en donde nos encontramos a 6 piratas, son 5, pero el capitán también está, lo que pasa es que está en su camarote bebiendo ron, porque acaban de abordar un galeón, han degollado a toda la tripulación, pero no tienen remordimiento. Ellos lo que están pensando es en cómo se van a repartir el botín. Esto es lo que están pensando. Y entonces piensan en términos como este. Por ejemplo, este de aquí está pensando así, dice: de las X monedas del tesoro, el capitán se quedará con 1/3. Lo demás lo repartiremos entre 6. Haciendo blones cada moneda, cada uno tocaremos y así es como él está haciendo sus cuentas, ¿de acuerdo? Bueno, este otro está pensando en una situación parecida, realmente está pensando exactamente en lo mismo, pero lo piensa de otra manera. Él es gallego y está pensando en esto, piensa: das X moedas do tesouro, o capitán quédase con 1/3, o demais repartiremoslo entre 6, haciendo blois per moeda, cada un tocaremos a... Esto es lo que está pensando. Pero este otro, que es vasco, piensa: a chorrar en X, en fin, etcétera, etcétera. Así es como está pensando. Porque, como los hombres tienen distintas lenguas, cada uno la misma situación la piensa en su propio idioma. Y sin embargo, fijaos en que todos están pensando en lo mismo. Y si lo escribieran en la lengua de las matemáticas, escribirían exactamente lo mismo. Es curioso saber que la Biblia está traducida a más de 2000 idiomas. Sin embargo, la lengua de las matemáticas no está traducida a ninguno. Y no lo está porque no lo necesita. Y los chinos, los tailandeses, los franceses, los rusos, al igual que los gallegos o los vascos, la entienden por igual. Es un idioma común que ha escapado a la maldición de la Torre de Babel. Pero esto no ha sido siempre así. Esto ha sido gracias a unas pequeñas aportaciones, pequeños granos de arena, como los que yo os he contado en esta narración, pequeños granos de arena, pequeños pero enormes, que unas pocas personas, los protagonistas de este relato, nos han aportado. Este relato que aquí termina y que nos han traído un regalo para todos vosotros, que es la lengua de las matemáticas. Hola, yo soy Aristarco. Antes que nada os quiero pedir un momento, porque he traído mi túnica y me la quiero poner. Es la túnica que he visto habitualmente y me encuentro más a gusto con ella puesta. Soy más yo mismo, ¿no? Pues más o menos. Ahora sí que soy Aristarco, ¿verdad? Aristarco, de quien supongo que no habéis oído hablar en vuestra vida, no os preocupéis. Para eso he venido, para contaros, para remediar esa injusticia. Yo nací en la isla de Samos hace unos 2300 años. La isla de Samos es una pequeña isla griega, una isla de cierta actualidad en estos días de vuestro presente, porque es una de estas islas donde acaban centenares de personas que llegan allí huyendo de la guerra en Siria. Pues en esta isla nací yo, y en esta isla nació también nada menos que Pitágoras, el gran Pitágoras. 2 o 3 siglos antes que yo vivió él, así que no tuve la suerte de conocerlo personalmente, pero sí que me llegaron sus enseñanzas, igual que las de otros de los muchos filósofos que vivieron antes que yo, y de ellos aprendí geometría y astronomía y música y muchas otras cosas, porque fui un hombre de intereses muy diversos. Pero lo que os quería contar hoy es uno de mis principales intereses, que se convirtió en algún momento casi en una obsesión, y que es la razón, de hecho, por la que he pasado la historia, y que es que quise conocer el tamaño del lugar en el que vivía. Y no me refiero al tamaño de mi isla de Samos, yo quise conocer el tamaño del universo. Lo conseguí, me quedé en el Sol y la Luna, que no está nada mal. Dejadme que os cuente. Paseaba yo un día por la isla de Samos, levanté la vista al cielo, cosa que me gustaba hacer con frecuencia, y me encontré con la luna, con una visión de la luna como esta que veis aquí, iluminada justo hasta la mitad. ¿Lo veis? Está iluminada justo hasta la mitad. Y me quedé pensando, si está iluminada justo hasta la mitad, esperad que os lo voy a enseñar.
Hemos traído un sol y una luna especialmente para vosotros. Y necesito, me vendría bien alguien que me la sujetara, por favor. Tú también, por favor. Ponte, mira, ponte aquí. Ahí, estupendo. Y tú ponte un poco más acá. Si la sujetáis un poco en alto para que las vea todo el mundo, estupendo. Y tú me la tienes que girar así. Dando un paso para atrás. Cuidado. Ahí, bien, estupendo. En la luna, como veis, hemos hecho un poco de trampa. Hemos pintado la mitad de blanco y la mitad de negro para representar que la luz del sol le está dando por aquí y no por esta otra parte que está oscura. Yo voy a hacer de la Tierra, voy a ser nuestro punto de observación desde la Tierra. Entonces, imaginad que en un momento la situación de los tres astros es más o menos así. Yo con la Tierra aquí, y yo desde aquí estoy viendo menos de la mitad de la luna iluminada, algo así como lo que se ve en esa fotografía, menos de la mitad. Los astros siguen deambulando por el firmamento, como suelen hacer, y en otro momento yo estoy por aquí, la Tierra está por aquí. Yo desde aquí estoy viendo más de la mitad de la luna iluminada, como se ve en esa fotografía, ¿no? Pero si estoy viendo justo la mitad de la luna iluminada, como se preveía en la primera, y como vi yo aquella tarde en Samos, es porque estoy colocado justo en esta posición, perdóname que os doy la espalda, justo en esta posición. Y justo en esta posición quiere decir en ángulo recto con la dirección del Sol a la Luna. Si me pongo un momento en la Luna, la dirección de la Luna a la Tierra y la dirección de la Luna al Sol son perpendiculares, se están formando un ángulo recto. ¿De acuerdo? Bien, ¿y qué? Ya sé que es un ángulo recto, ¿y qué? ¿Para qué sirve esto? Fijaos en este triángulo. ¿Os podéis sentar? Muchas gracias. A lo mejor luego necesito tu ayuda otra vez. He pintado aquí el triángulo que en ese momento formaban la Tierra, la Luna y el Sol. Y sabemos que ese ángulo es un ángulo recto. Bueno, yo de la geometría del triángulo aprendí mucho. Si tuviera algún dato más, con un ángulo no es mucho, pero con algún dato más, en particular me fijé en este ángulo aquí, en el ángulo en la Tierra. Y fijaos, yo en ese momento en que levanté la vista al cielo, tenía la Luna, estaba más o menos hacia la parte alta del cielo, el Sol ya estaba cayendo hacia el horizonte por allá, y es este ángulo que estoy formando ahora con mis brazos el que necesitaba medir. No me resultó fácil, la verdad, pero llegué a hacer una estimación de que ese ángulo tenía que ser de 87 grados, poco más o menos. Reconozco que puedo haberme equivocado algún grado arriba o abajo, seguro que no muchos, ¿no? Y entonces este otro ángulo tiene que ser de 3 grados. Ya sabían los geómetras mucho tiempo antes de que yo viviera, ya sabían que los tres ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados. Y ahora ya sé qué forma tiene este triángulo. Todavía no sé cómo de grande es, pero ya sé qué forma tiene y puedo sacar conclusiones. Y para sacar conclusiones me puedo olvidar de que esto era un triángulo en origen astronómico. Ya no me importan la Luna, el Sol, no me importan las medidas ni las observaciones, ahora solo necesito geometría. Y afortunadamente, como he dicho, yo de geometría sabía bastante. Lo que me interesaba es esto: ¿cuántas veces cabe este cateto pequeño en la hipotenusa? ¿Y por qué me interesaba tal cosa? Bueno, porque en el triángulo en el enorme triángulo astronómico del que estamos hablando, esto es la distancia de la Tierra a la Luna y esto es la distancia de la Tierra al Sol. Así que si calculo la relación entre ellos, sabré cuántas veces está más lejos el Sol que la Luna. Y eso lo puedo hacer aquí sobre un triángulo cualquiera. Por ejemplo, podría haber dibujado un triángulo así en una tableta de arcilla, incluso en la arena del suelo, con cuidado de medir bien los ángulos, y podría haber medido. Simplemente cojo la medida de ese cateto y mido cuántas veces cabe, 1, 2, 3, 4, las que quepan, ¿no? Eso podría estar bien para obtener una primera aproximación. No es algo con lo que yo, geómetra griego de raza, me pueda conformar. Los resultados geométricos, siempre que sea posible, tienen que tener detrás un razonamiento, una demostración geométrica, rigurosa, ¿no? Si no, otra cosa no me lo perdonarían mis maestros, ni Pitágoras, mi antepasado. Bien, entonces dediqué unos ciertos esfuerzos a sacar conclusiones, a hacer razonamientos geométricos precisos y llegué a la conclusión de que en un triángulo con esta forma el cateto corto cabe entre 18 y 20 veces en la hipotenusa, entre 18 y 20 veces. No conseguí mayor precisión, pero es suficiente. Bueno, voy a dejarlo en 20, voy a decir 20 para no tener que repetir todo el rato entre 18 y 20, lo dejamos en 20. Pero eso significa, como he dicho, que la distancia de la Tierra a la Luna es 20 veces menor que la distancia de la Tierra al Sol, 20 veces menor, ¿eh? Y os invito a que penséis un momento en ello, cuando vemos los dos astros en el cielo, que tienen un aspecto parecido, aparte de que uno es muy luminoso y el otro no, pero tienen un aspecto parecido, pues uno está 20 veces más lejos que el otro, ¿no?
A veces resulta difícil incluso de creer que sea cierto, nuestros sentidos nos engañan un poco, pero no hay más remedio que aceptarlo porque mis razonamientos son correctos, están escritos para que cualquiera los pueda revisar. Aún podemos dar un paso más. Fijaos, en nuestro cielo se da esa maravillosa casualidad de que vemos el Sol y la Luna con el mismo tamaño aparente. No es más que una casualidad, ¿eh? Esa casualidad que hace posible espectáculos como este, un eclipse total de Sol, donde la Luna oculta exactamente y por completo al Sol. En esta fotografía está a punto de hacerlo, ¿no? Y quiero que veáis esta misma situación desde otro ángulo, veréis. ¿Ven otra vez? ¿Quién ha sujetado el Sol? Yo. Sujétamelo otra vez, por favor. Ponte aquí. Esta pelota va a hacer las veces de la Tierra, ¿vale? Y yo, de nuevo, mi ojo va a hacer las veces del Sol, de la Tierra. ¿Qué he dicho? Esto va a hacer las veces de la Luna. Mi ojo va a ser nuestro punto de observación desde la Tierra, ¿ok? Entonces, si coloco la Luna entre la Tierra y el Sol y ajusto un poco la distancia, hay un momento ahora en que la Luna me está tapando exactamente al Sol, igual que en la fotografía. Ya sé que vosotros no lo estáis viendo, pero os lo creéis porque os lo digo yo. ¿Por qué quería que vierais esto? Porque mirad, esta es la situación que he dibujado en este gráfico. Muchas gracias, te puedes sentar, eres un sol, ¿eh? Esta es la situación. He reducido tanto la Luna como el Sol, las he reducido a su diámetro para hacer una cosa más esquemática. Este es el diámetro de la Luna, digamos el diámetro en altura, si queréis. Este es el diámetro del Sol y aquí está la Tierra, ¿eh? Y como veis, el diámetro de la Luna está tapando exactamente al diámetro del Sol. Es la situación de eclipse total de Sol. Lo bueno es que de nuevo tengo un dibujo geométrico, de nuevo tengo triángulos, de nuevo sé sacar razonamientos sobre ello. Fijaos en este triángulo que he marcado en amarillo y ese otro triángulo con líneas rojas. Esos dos triángulos son semejantes, esa es la palabra que se utiliza. Tienen la misma forma, es como si uno fuera una versión aumentada del otro. Hemos hecho zoom sobre el amarillo y nos ha dado el rojo, ¿no? Lo bueno de hacer zoom es que todas las magnitudes aumentan por igual. ¿En cuánto ha aumentado? Pues ha aumentado 20 veces. Hemos hecho un zoom de 20 veces. ¿Por qué lo sé? Pues porque esta es la distancia de la Tierra a la Luna. Y esto es la distancia de la Tierra al Sol, que sabemos que es 20 veces mayor. Pero si esa longitud ha aumentado en 20, también las otras longitudes han aumentado en 20. Concretamente, este lado de aquí, de este triángulo, ha aumentado su longitud en 20 veces para convertirse en este otro. Pero este es el diámetro del Sol y este es el diámetro de la Luna, así que el diámetro del Sol es 20 veces mayor que el de la Luna. 20 veces mayor el diámetro del Sol. Y ojo, que eso es hablando de diámetros. Si hablamos del volumen, como probablemente recordáis, el volumen del volumen de una esfera se calcula utilizando el cubo de su diámetro, ¿no? Así que el volumen del Sol es 20 por 20 por 20 veces el volumen de la Luna, 8.000 veces. 8.000 veces cabe la Luna en el Sol y de nuevo os invito a que penséis un poco en ello. En los dos astros, tal como los vemos en el cielo, resulta a veces difícil de aceptar que uno de ellos quepa 8.000 veces en el otro. Y de nuevo, insisto, mis razonamientos están escritos, han sido revisados no solo por mí, sino por muchos de mis colegas y de los sabios que han venido también después de mí, y no contienen error, aparte quizá de algún pequeño error en las medidas, pero no en los razonamientos. Aún fui capaz de dar un paso más, no voy a entrar mucho en detalles, pero aprovechando una ocasión en la que se produjo un eclipse total de Luna, en mi querida isla de Samos, de Luna esta vez, no de Sol como antes, de Luna, cuando la Tierra se pone entre el Sol y la Luna y le hace sombra y la oscurece. Pues aproveché la ocasión, estuve de nuevo haciendo algunas medidas, algunas observaciones y, como no, hice un dibujo geométrico. Este es un dibujo que he recuperado de mis papeles que guardo de aquella época. Como veis, bueno, esto representa el Sol, la Tierra y la Luna, que como veis está entrando o saliendo de su posición de eclipse total. Como veis es un dibujo medianamente complicado, pero dediqué mis buenos esfuerzos a ello y mereció la pena, porque me permitió comparar el tamaño de la Tierra con el de la Luna y el Sol. No solo la Luna y el Sol entre ellos como antes, sino también el de la Tierra. Tuve además la suerte de que un contemporáneo mío, muy grande, el gran Eratóstenes, por la época en la que yo estaba pensando en estas cosas, él ya había calculado
con una precisión increíble el tamaño de la Tierra, el tamaño de la esfera terrestre, en kilómetros, el tamaño de verdad, en kilómetros no, en estadios, que es la medida, la unidad de medida que utilizábamos entonces. Así que eso me permitió estimar el tamaño de la Luna, el tamaño del Sol y las distancias entre ellos. Los resultados increíbles, increíbles. Resulta que el Sol está a más de 2 millones de kilómetros de la Tierra de distancia, más de 2 millones, y la Tierra cabe 350 veces en el Sol. El Sol es 350 veces mayor que la Tierra. Resulta difícil de aceptar, lo sé, de nuevo remito a mis escritos, donde los razonamientos están hechos y a vuestra disposición. No sé si recordáis, no sé si os suena el nombre de otro de los filósofos que me precedieron, Anaxágoras. Anaxágoras, que no era familia de Pitágoras, aunque tengan un nombre parecido, pero sí que eran contemporáneos, vivieron los dos 200 o 300 años antes que yo. Anaxágoras se atrevió a decir ante sus contemporáneos algo así como que el Sol es una gran bola de fuego más grande que la península del Peloponeso. La península del Peloponeso es una pequeña parte de Grecia, y fijaos lo que se atrevió a decir Anaxágoras tan solo 200 y pico años antes que yo, y probablemente lo tomaron ya por una exageración sus colegas de la época, ¿no? Así que no sé cómo se lo tomarán mis colegas de mi época cuando se lo diga, espero que lo acepten. Y en realidad hay una cosa más que quería deciros. Sabéis, casi no me atrevo, pero mirad. Voy a coger de nuevo el Sol. Suponed que esto ahora hace las veces de la Tierra. El tamaño entre estas dos esferas es más o menos el que yo he calculado entre el Sol y la Tierra. De hecho, esta pelota aún tendría que ser un poquito más pequeña. ¿No os parece raro que el Sol, siendo tan grande, tan pesado, se mueva alrededor de algo tan insignificante a su lado? Es casi como moverse alrededor de la nada. ¿No sería más lógico que la Tierra, siendo más pequeña, más ligera, se moviese alrededor del Sol y el Sol, siendo más pesado, permaneciese en reposo? Estoy convencido de que así es. Estoy convencido de que la Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, como creen todos mis colegas. Pero la verdad es que no he conseguido demostrarlo, ni se me ocurre cómo hacerlo. Solo me puedo confiar en que en el futuro alguien consiga demostrarlo. Estoy seguro de que sí será, estoy seguro de que alguien lo demostrará en el futuro. Y de hecho quiero invitaros a vosotros a que desentrañéis ese o alguno de los otros misterios que aún guarda el universo para nosotros. Es sencillo, solo hay que mirar al cielo. Hacedlo siempre que podáis. El cielo está lleno de maravillas, y si uno mira bien, y si uno mira con los ojos de la geometría, como hemos hecho aquí, allí está escrito todo. Eso es lo que quería contaros. Gracias. Yo te conozco, Aristarco. Yo leí tus escritos. Y leí los escritos de tus maestros y los de tus discípulos. Los leí 1000 años después de que tú vivieses y 1000 años antes de ahora. Mas he de presentarme. Yo soy Al-Juarizmi, también conocido como Al-Guarizmi. Viví en Bagdad en el siglo II de la era del profeta, que es el siglo IX de la era y del cómputo de los infieles cristianos. Yo también supe geometría, Aristarco, la aprendí de vosotros, pero yo impulsé el álgebra y la aritmética, y hoy todas, absolutamente todas las generaciones cuentan y calculan como yo dije y enseñé. Mas os he de contar cómo comenzó todo. Corría el siglo VI del cómputo del cristiano. La fe, la inmensa fe de un profeta y el magnetismo de un libro revelado consiguieron aglutinar las tribus dispersas del corazón de Arabia. 2 siglos después, tan solo 2 siglos después, la verdadera fe, el Islam, la verdadera religión, se había expandido hasta los confines del mundo conocido. Por Oriente llegaba hasta la India. Siria, Egipto, se había apoderado también del norte de África y llegaba hasta Al-Ándalus. Cabe los Pirineos. La capital era Bagdad, una ciudad enigmática, maravillosa, mágica, sobre todo mágica. Allí, a veces, a las mujeres, cuando intentaban limpiar viejas lámparas, de su interior les surgían de repente genios benéficos. Y las gentes
cruzaban nuestro río, el Tigris, en alfombras, en vez de utilizar los puentes. Os lo he de mostrar. Tuvimos la fortuna en Bagdad de contar con 3 califas maravillosos. El primero de ellos fue Al-Mansur, que es quien funda la capital. Pero quizá más conocido para todos sea Harún al-Rashid, porque nos lo ha presentado en innumerables ocasiones la bellísima Sherezade en los cuentos de las 1001 noche. Esta es la bella Sherezade. Escuchad. En tiempos de Harún al-Rashid vivía en Bagdad un marino llamado Sinbad. ¿Recordáis? Así comienza uno de sus relatos. En tiempos de Harún se inicia una verdadera revolución cultural en Bagdad. Toda la cultura, todo el legado griego se empieza a traducir y se vierte al árabe. Filósofos, matemáticos, astrónomos, todas esas obras se trasladan al árabe y allí se estudian. Pero quizá la fiebre traductora culmina con el hijo de Harún, que es Al-Mamun, el gran comendador de los creyentes. No solamente se vierte ya del griego al árabe, sino que también del persa, del siríaco y sobre todo del sánscrito, que viene de la lejana India. Allí en la Casa de la Sabiduría, los mejores pechos del Islam venidos de todo el imperio estudian, traducen y trabajan. Las mejores mentes, las más preclaras. Una ciudad, una cultura dedicada a la ciencia y al estudio. ¿Pero qué hacíais vosotros entonces, infieles cristianos? ¿Qué hicisteis? A pesar de estar unidos por una lengua común, que era el latín, fuisteis absolutamente incapaces de preservar el legado griego, el legado clásico. Absolutamente. Tan solo en algún perdido scriptorium de algún monasterio lucía una débil luz. Pero el monje, incluso el monje más instruido, tendía en su erudición muchísimo más al negocio, como él decía, nec otium, de la salvación del alma, que a la filosofía natural. Sí, ya sé, en la corte de Carlomagno, me vais a decir, la corte de Carlomagno, que intentó reinstaurar el viejo sistema del trivium y el quadrivium, el de Bizancio. Mas hemos de reconocer, seamos sinceros, que aquello no dejó de ser una especie de loxe de la época. Hablemos de lo importante que en este momento soy yo. Yo regalé el sistema de numeración decimal. Os lo regalé en un libro que vuestros traductores de Toledo intitularon Algoritmi de Numero Indorum, que significa más o menos el número de los indios según Algoritmi. Como veis, latinizasteis mi nombre, y de él derivasteis palabras como guarismo, cifra o algoritmo. En ese libro, entre otras muchas cosas, os mostraba que el número 444 no es 12, como hubiese pensado un egipcio, o un romano, incluso un griego, sino que cada 4, dependiendo de su posición, significaba algo distinto. De esta manera era posible realizar los cálculos incluso complejos, porque habéis de recordar que con el antiguo sistema romano ya era muy difícil sumar. Solo algún que otro sabio conseguía multiplicar cifras sencillas, y dividir prácticamente estaba reservado a los dioses. Falsos dioses, por cierto. Falsos dioses. Pero no os entraba fácilmente en la cabeza, no os entraba. Os lo tradujeron en Toledo, pero era imposible. Imposible. Os lo voy a mostrar. Mirad. Esta es una miniatura de un códice, de uno de vuestros códices, de principios del siglo XVI. En él se muestran 2 figuras. Esta, cariacontecida, que está resolviendo un cálculo,
pero parece que sí, con poco éxito, está triste con su ábaco. En cambio, radiante y feliz, este otro que utiliza la numeración arábiga, el sistema de notación decimal, contento y satisfecho porque parece haber resuelto la cuenta. Bien, el problema y el asunto y la enseñanza de esta miniatura es que aún en el siglo XVI, fijaos bien, aún en el siglo XVI, era necesario hacer propaganda y defender el sistema de numeración decimal frente al antiguo sistema del ábaco, es decir, el romano. Fijaos lo difícil que era que entrasen en vuestras cabezas las nuevas ideas. Pero no solamente es esto. Esta miniatura revela además una grave injusticia y un gran anacronismo. La injusticia que no debo perdonar yo aquí es que el fracasado, el cariacontecido, no es ni más ni menos que el gran Pitágoras. ¿Cómo se atreven a poner al gran Pitágoras en esta posición? Es Pitágoras porque lo dice la cartela. Y por otra parte, esta figura que es Boecio, Boecio es un sabio romano, ciertamente, del siglo V, ciertamente, pero es imposible que Boecio pudiese realizar estas cuentas. ¿Por qué? Sencillamente porque yo no había nacido aún, me faltaban 4 o 5 siglos. En fin, dejemos estas cosas de infieles que no nos llevan a ninguna parte. Yo os regalé el álgebra y os enseñé a resolver todas y cada una de las ecuaciones que hoy día llamáis de segundo grado. Lo hice en un libro de título impronunciable para vosotros, pero que en su interior contenía la palabra al-jabr, que en mi lengua significa algo como restaurar y equilibrar, porque una ecuación no es otra cosa que una balanza. Aún en vuestra lengua se conserva ese antiguo significado médico, pues si vais a vuestro diccionario y buscáis álgebra, encontraréis que es el arte de restaurar los huesos dislocados a su sitio. Y si acudís a vuestro libro más señero, el Quijote, encontraréis un pasaje en el cual el ingenioso caballero lucha contra el caballero de los espejos, lo vence, y entonces Cervantes nos dice que hay que buscar a un algebrista para que le cure al malhadado caballero sus quebrantados miembros. Yo clasifiqué las ecuaciones, todas las ecuaciones, en 6 tipos y resolví cada una de ellas por métodos geométricos. Para finalizar, pues debo ya despedirme, os mostraré una de ellas, la más sencilla, no temáis, la más sencilla que pude resolver. Os lo voy a mostrar. Yo no tenía esta maravillosa notación, yo tenía que escribir la xi multiplicada por la xi, la cosa multiplicada por la cosa, más 10 veces la cosa, pero os lo escribiré como actualmente se hace. Esto, por ejemplo. Y razonaba yo así, con la geometría, la que aprendí de los griegos. Si represento por x este segmento, entonces x por x vendrá representado por el área de este cuadrado. $10 por x puede ser también un rectángulo que tenga de dimensiones 10 y x. Puesto que esta es x, podría poner yo ahora aquí 10 y vendría representado por este rectángulo. Pero este rectángulo lo voy a partir en 4 trozos, porque me va a gustar más. Uno lo voy a poner aquí, el otro aquí, el otro aquí y el otro aquí.
Esto sigue siendo x y esto ahora no es 10, es 2,5, porque lo he dividido en 4 partes. Bien, el área de esta figura es esto que llamáis vosotros primer miembro, y esto es 39. Si ahora acudo a álgebra y equilibro, ¿qué pasará? Pues que puedo añadir aquí arriba estos 4 trocitos, que como es 2,5 por 2,5 es 4 veces 2,5 al cuadrado. He de equilibrar la balanza. ¿Qué tengo aquí entonces? Esto que es esta figura y esto que es un vulgar número. Pero yo os enseñé a multiplicar hace muchos siglos. Esto lo sabéis hacer bien. Con lo cual, esta área es igual a este número que es 64. Pero ¿esta área qué es? Lo que valía la x más 2,5 más 2,5. Esto es x más 5 por x más 5. Y esto, tras hacer las cuentas, es 64. Con lo cual, si x más 5 al cuadrado es 64, ¿cuánto vale x más 5? Pequeña infiel, ¿cuánto vale x más 5? 8. 8. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué la pequeña infiel ha sabido tan rápidamente que eso valía 8, que x más 5 vale 8? ¿Por qué? Porque yo os enseñé hace siglos a resolver raíces cuadradas. Por tanto, x más 5 es 8, de lo cual deducimos fácilmente, incluso un infiel lo hace sin dificultad, que x vale 3. Esta es la ecuación más sencilla que yo resolví, y la resolví todas las demás. Yo me vuelvo a la historia. Que el clemente, el misericordioso, os conceda larga y venturosa vida.